Los KPIs financieros de la cadena de suministro revisten una importancia vital en la medición de las distintas actividades operativas de la compañía. Por estar a cargo de los muchos aspectos operacionales de la compañía, la mayoría de estos indicadores están relacionados al costo de lo que erogamos por realizar estas distintas actividades en la empresa. Indicadores que pueden dedicarse a medir lo total gastado en la realización de estas actividades o indicadores que pueden estar relacionados al costo por unidad o por actividad realizada. En cualquiera de los dos casos son indicadores muy importantes y en este video en particular vamos a dedicarnos a medir otro de los indicadores relacionados al costo por unitario o por actividad realizada. Tal como lo mencionamos en el video del costo del manejo por unidad estándar, que mide lo que nos gastamos en el último ejercicio por conceptos del almacenamiento, la conservación y la disposición de la mercancía almacenada. Y de este video te dejo la liga en la descripción de este video. Este tipo de costos, ya sea por unidad o por actividad realizada, no son útiles en las actividades de planeación de todas aquellas responsabilidades que caen bajo la sombrilla de la administración del supply chain. En este video vamos a explicar un indicador que pertenece a las áreas de compras y procurement y en el cual nos vamos a calcular lo que nos gastamos en el periodo anterior por cada orden de compra generada. La responsabilidad principal de las áreas de procurement en las empresas es la de proporcionar ya sea los bienes y servicios que necesitan las distintas áreas de la empresa para cumplir con sus responsabilidades en las mejores condiciones de costo, de calidad, de oportunidad y de transparencia. Por lo que para realizar esta actividad, las áreas de compras necesitan una gran cantidad de recursos adicionales a los que se van a gastar por la adquisición de ese bien, por la adquisición o la contratación de ese bien o de servicio y que necesitan estas áreas, las otras áreas de la empresa, cuyo costo va a ser cargado a estas respectivas áreas, que van a ser las usuarias de este servicio. Pero los costos que se utilicen para contactar, para evaluar y para ordenar los bienes y servicios que necesiten esta área van a correr a cargo del presupuesto de compras. ¿De qué tipo de recursos estamos hablando? Bueno, primeramente iniciaremos por el tema de la nómina, lo que organizacionalmente nos gastamos por los sueldos de los compradores, del personal administrativo y de los gerentes, así como la parte proporcional que corresponda para la operación del departamento, como la parte proporcional de los espacios, la parte proporcional de los servicios, llámesele luz, llámesele comunicaciones, llámesele limpieza, vigilancia del área, todo aquello que se pague a nivel compañía y que proporcionalmente se le deba cargar a cada una de las distintas, así como los que podrían ser gastos directos del departamento, como papelería, como los gastos de representación en que incurran las distintas personas o las personas autorizadas de este departamento. Y en este caso en particular, dado que este ejercicio lo estamos realizando para efectuar el ejercicio de planeación de la cantidad económica de pedido, vamos a incluir todos los gastos en los que vamos a realizar para trasladar la mercancía desde las instalaciones de nuestros proveedores hasta las instalaciones donde estos bienes van a ser utilizados. Como por ejemplo, lo que nos gastemos en el flete inbound, las maniobras por descargar la mercancía de las unidades de transporte, lo que paguemos por impuestos, por derechos, por maquilas, por inspecciones o validaciones que sean necesarios para nacionalizar esta mercancía, aclarando que todos estos costos están contabilizados, están incluidos en el valor de la mercancía en nuestros inventarios, pero para ejercicios de planeación del EOQ es que los vamos a considerar. También conviene aclarar que no en todas las compras van a estar estos costos incluidos. Seguramente tendremos negociaciones que se determinaron con los proveedores que van a ser con entrega directa a nuestras instalaciones vía un DDP o un DAP. En este caso, los costos ya están incluidos en la factura del proveedor y en este caso no los estamos considerando. Mientras no lo sabemos, sino que vienen como tal ya incluidos. No Por lo que vamos a proceder a realizar un ejercicio. Vamos a tener un ejemplo. En este caso, requerimos contar con la información de cuál fue lo total que en el ejercicio pasado ejerció este departamento vía los conceptos que ya mencioné.
Por ejemplo, el Departamento de Contabilidad nos proporcionó los siguientes conceptos e importes. Por la parte proporcional de la renta y los servicios, nos gastamos en el ejercicio anterior 360,000 unidades monetarias. En lo que respecta a temas de nómina, dijimos gerentes, compradores, administrativos, nos gastamos en el ejercicio pasado 545,000. Vamos a agregar lo correspondiente a los fletes inbound, el traslado de la mercancía de las instalaciones del proveedor a nuestras instalaciones, por un total de 2,100,000 unidades monetarias. Sumamos el tema de los honorarios a los agentes aduanales, así como el tema de aranceles, y que suma 218,000. Otros gastos que tuvimos también en el departamento de compras, que totalizan 216,000, y el gran total de todo el ejercicio en el ejercicio anterior en este departamento fueron por 3,439,000. Ahora necesitamos también saber cuántas fueron las órdenes de compra que se generaron en el periodo de referencia. En este caso fueron 382,025 órdenes de compra. Lo siguiente a realizar, muy similar a como lo hicimos en el costo del manejo del inventario por unidad estándar, es dividir el total de lo gastado en el ejercicio en este departamento sobre el total de las órdenes de compra generadas. En este caso, obteniendo un resultado de 9 unidades monetarias que interpretamos que durante el ejercicio pasado, por cada orden de compra generada, la compañía o el departamento de compra se gastó 9 unidades monetarias por cada orden de compra generada. Números que, salvo que tengamos alguna otra información relevante, es correcto suponer en nuestro ejercicio de planeación para este nuevo ciclo de lo que nos vamos a gastar o la cantidad de órdenes que vamos a generar, es que esta misma cantidad, es correcto suponer que esta misma cantidad es la que nos vamos a gastar. Recordando, es un ejercicio de planeación. Aunque la cifra puede no ser exacta, al final de cuentas es nuestro mejor número el que estamos obteniendo. Como puedes observar, es un cálculo muy simple, pero esto no merma la importancia que radica en este número para lo que son las actividades en el ejercicio de planeación del suministro. Es posible, y te concedo, que cuestiones la exactitud de este cálculo por el hecho de que muchas órdenes de compra no son para adquirir bienes, sino son para adquirir servicio. Inclusive, cuando adquirimos ciertos bienes, estos, a lo mejor por sus características, se van a ir directamente al costo. Ejemplo, MR o materiales del almacén de refacciones. No obstante, y como lo mencioné en un principio, la importancia de este indicador adicional a que nos puede servir para darle un seguimiento al desempeño del departamento en este rubro, nos es muy importante para realizar el ejercicio de planeación de la cantidad económica de pedido que vamos a utilizar. Y lo cual te dejo en la descripción de este video la liga donde explico efectivamente cómo realizamos este ejercicio. Como siempre, agradezco tu atención a este video y estaré al pendiente de las dudas u observaciones que gustes dejar en la sección de comentarios de este video. Gracias y hasta luego.